Buenos días a todos y Kirito Uzumaki Fanfics presentando Golpéalos hasta la muerte capítulo 12, así que dejen su like y su suscripción para estar siempre notificados de los nuevos vídeos y echen un vistazo a la pestaña de comunidad donde hay votaciones en las elecciones de los próximos fanfics y encuestas con preguntas. Síganme en mis perfiles de creador que están tanto en el sitio de fanfics como en Wattpad, los links están en la descripción. Capítulo 12. Vamos a iniciar un motín. El mundo se redujo al espacio que los separaba, una tierra de nadie de brillo abrasador y poder esmeralda crepitante. Violet dio un paso, luego otro, abriéndose paso. Era como caminar sobre plomo fundido. El mismo aire se resistía, cargado de radiación gamma y rabia pura y sin diluir. La empujaba, un muro físico de odio que le cortaba el aliento y le quemaba los pulmones. Eso no es un monstruo. Cruzó los brazos sobre el pecho. Un traje brillante y ceñido de energía violeta cobró vida a su alrededor, una segunda piel de fuerza sólida. Siseó y crepitó bajo el ataque invisible, pero resistió. Dio otro paso, sus botas raspando el cristal vitrificado del suelo. Ruido sordo. Naruto, el leviatán del dolor de 12 pies de altura, golpeó la tierra nuevamente, sin verla, perdido en un huracán de su propio dolor. Comillas Naruto. Gritó, pero su voz era una pluma contra el vendaval. Se giró. Sus ojos, sin pupilas y radiactivos, se fijaron en el nuevo estímulo, la chispa violeta irrumpiendo en su infierno verde. Un gruñido bestial escapó de su garganta, un sonido que prometía aniquilación. Una de las enormes manos con garras, una construcción de humo negro hirviente y luz verde venenosa, se echó hacia atrás y se abalanzó sobre ella, moviéndose para aplastarla y eliminarla. Violet no se inmutó. No alzó el escudo. Se mantuvo firme, con sus ojos, abiertos por el terror pero con una determinación clara, fijos en sus ojos blancos y sin rasgos distintivos. La garra se detuvo. Se congeló en el aire, a 30 centímetros de su rostro, con las puntas blancas y abrasadoras de sus colas de energía escupiendo y siseando. La monstruosa figura tembló, una estatua de impulsos contradictorios. La garra comenzó a temblar y a sufrir espasmos, con los dedos curvándose y desenroscándose como si luchara contra una restricción invisible. La figura sólida y monstruosa se tambaleó por los bordes, como un espejismo. Por un instante de infarto, la cascada de poder se dividió. Bajo el casco de energía con cuernos, lo vio, solo por un instante. Un rostro familiar, con bigotes, contorsionado por la agonía, con los ojos humanos cerrados en una desesperada batalla interna. Una voz, tensa y entrecortada, no un rugido sino el susurro aterrorizado de un joven, atravesó la estática. Comillas no puedo parar. Sí, puedes, respondió Violet, con voz firme a pesar de que la armadura del campo de fuerza comenzaba a agrietarse audiblemente por la tensión. Dio un último paso, tambaleándose, hacia adelante, acortando la distancia. Tienes que dejarte ir. Sea lo que sea que sientas, déjame cargar contigo. Tengo miedo, gimió la voz de la bestia. Comillas y si te hago daño. Todos a mi alrededor mueren, puedo quemar el mundo. Pero yo nunca, dijo, su voz se suavizó, una voz pequeña y segura en el caos. Yo nunca. Sintió que su campo de fuerza finalmente cedía. Se desintegró en un millón de motas violetas, evaporándose en la oleada gamma. El calor brutal la inundó, quemando su traje, pero no retrocedió. Una luz verde brilló en el borde de la jungla, el verde frío y estéril del Kyborg que apuntaba. Ignorándolo, ignorando todo, Violet sumergió sus manos directamente en la tormenta de energía que era su pecho. Siseo de dolor, una respiración entrecortada y aguda mientras la fuerza bruta le quemaba los guantes y le quemaba la piel. Pero persistió, sus manos se apoyaron no en la energía, sino en la tela sólida y temblorosa de lo que quedaba de su camisa. Los ojos de Naruto, los verdaderos, dentro de la bestia se abrieron de par en par, atónitos y horrorizados. Estaba viendo hasta dónde estaba dispuesta a llegar por él. Su valentía, pura, estúpida e increíble. Naruto Uzumaki. Gruñó, aferrándose mientras su propia fuerza se desvanecía, comillas eres mi mejor amigo. Esa era la llave. La cerradura final. Con un esfuerzo descomunal que sacudió todo su cuerpo, Naruto cerró la válvula a la fuerza. Estaba absorbiendo todo, tragándose al sol en el que se había convertido. El aura comenzó a atenuarse. La presión aterradora disminuyó. Fue en ese momento de vulnerabilidad, cuando su poder retrocedió, que las lanzas gemelas de energía gamma concentrada se dispararon desde la línea de árboles. El tiempo parecía ralentizarse. Naruto levantó la cabeza de golpe. Su monstruosa figura, ahora temblorosa e inestable,
Se lanzó hacia adelante no como un ataque, sino como un escudo. Envolvió su enorme cuerpo y sus 9 colas parpadeantes alrededor de Violet, envolviéndola por completo en un último y desesperado abrazo. Tuoom. Los rayos le impactaron de lleno en la espalda. Rugió, un sonido de dolor puro y agonizante, su cuerpo absorbiendo toda la fuerza corrosiva de la explosión destinada a ella. El impacto lo hizo caer de rodillas y su capullo protector se estremeció, pero no lo soltó. Al desvanecerse los ecos de la explosión, un nuevo sonido emergió de la sombra de la selva. Un traqueteo lento, deliberado y mecánico. Desapareció la figura de Cyborg-Jack. Pero ahora era diferente. El impecable traje blanco y dorado estaba lleno de cicatrices y suciedad. Y el peor daño lo tenía en el rostro. La elegante placa frontal de aspecto humanoide había sido arrancada por completo, destrozada en la pelea anterior. Solo quedaba una pulida estructura de metal con forma de cráneo, que albergaba 2 implacables y brillantes lentes verdes que escudriñaban la escena con un juicio frío y binario. El héroe perfecto había desaparecido, revelando la máquina insensible que se ocultaba debajo. El héroe perfecto había desaparecido, dejando al descubierto la máquina insensible que se escondía debajo. Mientras el polvo del asalto del Cyborg florecía como una flor venenosa, Violet fue testigo de cómo la energía de Naruto se apagaba y moría. El magnífico y aterrador leviatán de poder se desplomó hacia adentro, derramándose hacia sus brazos expectantes. Volvía a ser solo un niño, pesado y flácido. El penetrante olor del aire quemado llenó sus fosas nasales. Salía humo de su traje ennegrecido, y las pocas partes anaranjadas que quedaban vibraban con una peligrosa carga electromagnética almacenada, zumbando como un nido de avispas atrapado. Naruto gimió y sus párpados se abrieron. Se encontró acunado contra Violet, su rostro surcado de hollín y lágrimas, un profundo rubor coloreando sus mejillas mientras ella lo miraba. Por un instante, el mundo rugiente se quedó en silencio. Solo estaban ellos. Parpadeó y una única gota de agua clara cayó de su flequillo húmedo sobre su mejilla, trazando un camino a través de la mugre. Sus manos, ligeramente temblorosas, se movieron de su espalda a su rostro, rozando con sus pulgares las marcas familiares en sus mejillas. Estamos aquí para ti, tonto, susurró, con la voz cargada de emoción. Naruto negó con la cabeza, y una sonrisa cansada pero genuina atravesó el dolor que se le dibujaba en el rostro. Era la primera sonrisa auténtica que le veía desde que comenzó esta pesadilla. Gracias, Violet. Dijo con voz áspera pero suave. El momento se hizo añicos. Un pico de energía gamma, familiar y repugnante, atravesó el aire. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una aguda urgencia. Comillas abajo, gritó, alzando a Violet en brazos con un movimiento ágil. Se impulsó con las piernas, saltando hacia el cielo, no fue un vuelo elegante, sino un salto desesperado y poderoso. No fue suficiente. Las lanzas esmeralda explotaron en su posición anterior, y la fuerza de la conmoción las atrapó en el aire. Naruto gruñó, encogiéndose y apretando a Violet contra su pecho mientras se desviaban de su curso. Se giró, recibiendo la peor parte del impacto, y aterrizaron de espaldas con un brutal crujido, derrapando sobre la tierra quemada. Naruto. Gritó Violet, con la voz cargada de pánico, mientras se apartaba de él. Sí, gimió, escupiendo un bocado de tierra. No puedo volar, pensó, con la frustración hirviendo en su interior. Intentó recurrir a sus reservas, para convocar incluso un destello del poder demoníaco, pero solo encontró vacío, un pozo seco. Estaba funcionando con los vapores. Violet se arrastró hasta su lado, con una expresión que pasó del miedo a una determinación feroz. Estoy ayudando. Naruto gimió de nuevo al incorporarse, protestando con cada movimiento. Esto es definitivamente nuevo. Sostuvo su mirada obstinada y vio que no había discusión. De acuerdo. Pero quédate escondida. Eres el as en la manga. Violet abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios cuando Naruto se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de ella. El gesto fue íntimo, reconfortante. Elige tus oportunidades, susurró, en voz baja e intensa. Y ten cuidado. Violet asintió, una promesa silenciosa se transmitió entre ellos. Se disolvió en la invisibilidad, dejando solo la leve huella de su calor en su piel. Naruto se puso de pie de un salto, con el cuerpo gritando en protesta. Giró los hombros, crujiendo el cuello, y se enfrentó a la máquina flotante. Bueno, vamos, tostadora andante, gruñó, crujiendo los nudillos. Tengo un lío que resolver. Las ópticas verdes del cyborg se iluminaron. Salió disparado hacia adelante, una mancha blanca y dorada,
acortando la distancia en un instante. Naruto se mantuvo firme, con los pies bien plantados, adoptando la postura clásica de un luchador. No esquivaría. Sería el yunque. Justo cuando Cyborg Jack cubría los últimos metros, un enorme mazo violeta, denso, opaco y zumbando con energía cinética, se materializó de la nada y se estrelló contra el costado de la máquina con un estruendo ensordecedor. Sonido metálico. El golpe, perfectamente dirigido, desvió al cyborg bruscamente de su rumbo. Se hundió en el suelo, abriendo un profundo surco. La máquina ya se estaba impulsando hacia arriba, sus movimientos eran espasmódicos por la rabia. Cuando Naruto apareció en su cara, su supervelocidad era un fantasma de lo que era antes, pero aún suficiente. Sonido metálico. Su puño, reforzado con los últimos restos de su fuerza física, resonó contra el marco metálico del cráneo como un martillo contra un yunque. Clang, 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 clang. Una ráfaga de golpes furiosos y contundentes. Naruto descargó todo años de dolor, rabia e impotencia en un ataque directo y brutal contra la burla de su padre. Cada impacto era una catarsis. Sé que no eres él, pero esto realmente ayuda. Dijo Naruto mientras se deslizaba y zigzagueaba entre las lanzas gamma, acortando la distancia. La óptica del cyborg se encendió, preparándose para disparar a quemarropa. Pero Naruto fue más rápido. Él se adelantó a la máquina. Lanzas delgadas y concentradas de energía verde, no la tormenta salvaje de antes, sino rayos precisos y desesperados, brotaron de sus propios ojos, abrasando el pecho del cyborg y haciéndolo tambalearse hacia atrás. Se topó directamente con el camino de un campo de fuerza que Violet había colocado en su camino. En el momento en que la máquina hizo contacto, el bate detonó en una erupción violenta y silenciosa de pura fuerza conmocionante. El cyborg fue lanzado hacia atrás, un proyectil giratorio y fuera de control se disparó directamente hacia Naruto. La piel y el traje de Naruto vibraron con un verde apagado y enfermizo, reaccionando la energía electromagnética almacenada. Avanzó rápidamente, una mancha verde y negra. Aún le quedaba suficiente energía para esto. Se enfrentó al vuelo descontrolado del cyborg, girando sobre sus talones con la gracia de un matador. Sus brazos rodearon la cintura de la máquina y la colocaron sobre su hombro. Su traje vibró, y los paneles naranjas brillaron con fuerza mientras canalizaba lo que le quedaba. Con un rugido gutural, lanzó al cyborg al cielo. Naruto saltó tras él, como un ángel vengativo. Atrapó la máquina en el aire, con los brazos pegados a los costados en un agarre ineludible. Luego, usando hasta el último gramo de su fuerza sobrehumana y su propio impulso al caer, estrelló la imitación barata de cabeza contra el suelo. Comillas bomba galeón. El impacto fue apocalíptico. Una onda visible y crepitante de energía electromagnética se extendió hacia afuera desde el punto de impacto, un trueno de fuerza pura que destrozó el suelo a 20 metros en todas direcciones. Los ojos de Violet se abrieron de par en par mientras su cabello se agitaba con el viento. ¿Qué es eso?, pensó con pánico mientras la energía eléctrica se transformaba brevemente en un león rugiente antes de disiparse. La tierra y la roca fueron pulverizadas hasta convertirse en polvo fino. La misma tierra gimió en protesta. Cuando el polvo se asentó, Naruto permaneció jadeante en el centro del nuevo cráter, con el pecho agitado. El cyborg estaba enterrado hasta el pecho en la tierra fracturada, su estructura metálica estaba agrietada y chispeaba, y sus ópticas verdes parpadeaban erráticamente. El claro estaba destrozado. Y por ahora, reinaba el silencio. Los únicos sonidos eran el agudo sonido del metal enfriándose del cyborg medio enterrado y la propia respiración entrecortada de Naruto. La victoria fue hueca y frágil. Podía sentir la quietud antinatural de la tierra bajo sus pies, una profunda injusticia, como si la isla misma hubiera sido mortalmente herida por la batalla. Se escuchó un ruido sordo y subaudible, un gemido profundo y gutural proveniente del núcleo del planeta. ¿Comillas Naruto? La voz de Violet era pequeña, cargada de un miedo nuevo y fresco. Ella se tambaleó, su figura vaciló, la tensión y el terror rompieron su concentración. Cayó sobre una rodilla, completamente visible, con los ojos abiertos fijos en él. Se giró, olvidando su propio agotamiento, sus instintos gritando. Sus ojos se encontraron con los de ella a través del suelo destrozado. Y entonces el mundo se desintegró. El suelo bajo ellos no solo se agrietó, sino que se deshizo. Una fisura colosal atravesó el cráter, una enorme boca de oscuridad y roca fracturada. La tierra sólida se convirtió en un tobogán traicionero, luego cedió por completo, tragándolos a todos, Naruto, Violet y la forma brillante y enterrada de Cyborg Jack. Comillas Naruto.
El grito de Violet fue ahogado por la rugiente avalancha de tierra y el vacío de la caída. Su terror era un cable de alta tensión que cortocircuitaba su control. Osciló violentamente entre lo visible y lo invisible, una luz estroboscópica de pánico puro en la oscuridad que se cernía sobre ella. En un momento la vio, un destello rojo y un rostro blanco de miedo, con las manos arañando la nada. Lo siguiente fue que era un fantasma, un eco desvanecido de un grito. El aire aullaba junto a ellos. La mente de Naruto, nublada por el cansancio, adquirió una claridad hiperconcentrada. Encuéntrala. Atrápala. Estaba cayendo, dando vueltas en una tormenta de tierra y piedras rotas. Extendió la mano, pero ella ya no estaba, invisible otra vez. Solo podía oír sus jadeos ahogados, ver el ocasional y aterrador destello de su forma mientras entraba y salía de la existencia fuera de su alcance. Violet. Rugió, y el abismo se tragó el sonido. Estoy aquí. Toma mi mano. Otro destello, más cerca esta vez. Vio el terror puro y puro en sus ojos antes de que desapareciera nuevamente. La estaba perdiendo. No por un enemigo, sino por el vacío y el miedo que desgarraba su poder desde dentro. Pateando el suelo que caía, se lanzó hacia la muchacha. Violet sintió que unos brazos la rodeaban por la cintura mientras su visibilidad volvía a ser clara. La pareja giró entre los escombros, Naruto metió la cabeza de Violet en su pecho mientras una barrera púrpura parpadeaba alrededor de la pareja mientras caían en el sistema de cavernas inexploradas de las islas. El mundo se disolvió en una tormenta de rocas desprendidas y una oscuridad teñida de violeta. Lo último que Naruto oyó fue el jadeo de Violet, ahogado contra su pecho. El caos brutal y orgánico de la jungla que se derrumbaba fue reemplazado por el silencio estéril y zumbante de un centro de comando. El aire era fresco, filtrado y olía a metal pulido. Los únicos sonidos eran el zumbido sordo de los generadores y los forcejeos desesperados y apagados provenientes del centro de la habitación. Bob Parr se esforzaba contra el brillante campo cian de su prisión de punto cero, con los músculos tensos y un rugido silencioso de furia en su rostro. A su derecha, Ellen era una estatua congelada de látex rojo estirado, su forma enroscada en medio del golpe, sus ojos brillando con una promesa de retribución. Dash era una mancha translúcida y vibrante, su velocidad innata luchaba una guerra perdida contra el campo de energía que lo sujetaba. Eran trofeos en la galería de Cinderme. El villano se apoyaba en una consola, con una sonrisa de suficiencia en los labios mientras los observaba. Es increíble, Por fin, todos juntos. Un conjunto casi completo. Es casi poético, ¿no crees? Los héroes más grandes del mundo, representados total y completamente. La fortaleza entera se tambaleó. Un boom profundo y resonante resonó a través de la montaña, como si un gigante hubiera golpeado los cimientos. Las luces parpadearon violentamente, cubriendo la habitación con sombras estroboscópicas. Un gemido sordo y agonizante de metal tenso recorrió las paredes. Desde los prisioneros, los campos de energía de punto cero parpadeaban al unísono con las luces. Por un instante de infarto, el puño de Bob avanzó unos centímetros y la figura estirada de Ellen retrocedió ligeramente. La imagen borrosa de Dash se volvió casi sólida. Síndrome se tambaleó, y su presunción dio paso a una alarma enorme. ¿Comillas qué fue eso? Informe, gritó por su comunicador de muñeca. Una voz frenética respondió con un crujido. Comillas un EMP masivo e inidentificable surgió de la superficie, señor. Punto de origen, el sector 9. No se parece a nada que hayamos visto, no es tecnológico, es biológico. La señal energética es gamma pura. Los ojos de Síndrome se dirigieron a la congelada familia Parr, y sus campos se estabilizaron a medida que la red eléctrica los compensaba. Su pánico inicial se disipó, transformándose en algo aún más arrogante. Soltó una risita baja y condescendiente que se convirtió en una carcajada. Comillas ¿ves eso? Se jactó, acercándose a la jaula de Bob y tocando la energía brillante. Una pequeña perturbación atmosférica. ¿Pero esto? Es mi obra maestra. Esta unidad está equipada con un blindaje especializado de frecuencia modulada. La misma tecnología que protege mi equipo de los pulsos electromagnéticos. Un pequeño truco que desarrollé tras ver lo molesto que podía ser el Gamma Jack. La fortaleza emitió un último y estremecedor gemido antes de que los sistemas se estabilizaran. Los campos del punto cero zumbaron constantemente una vez más, atrapando a los increíbles en sus poses silenciosas y furiosas. Síndrome se alisó la chaqueta y una sonrisa lenta y condescendiente regresó a su rostro mientras miraba a sus ídolos capturados. Tu amiguito salvaje puede hacer un berrinche. Puede destrozar la selva, dijo,
palmeando la prisión de energía de Bob. Pero no puede tocar mis sistemas centrales. Es solo un desastre natural. Y los desastres, se pueden contener. O mejor aún, comercializar. Les dio la espalda, con la mirada perdida mientras contemplaba una pared de esquemas. Lo que me lleva a mi verdadero plan. El omnidroide era solo un prototipo. Una prueba de concepto. Su captura. Miró por encima del hombro con ojos brillantes. Eso fue solo el primer paso. El paso necesario para eliminar las variables. Se dirigió a su consola principal, deslizando los dedos por la interfaz holográfica con soltura. Pero el verdadero espectáculo requiere un escenario adecuado. Una actuación para un público global. Se dio la vuelta y una cruel sonrisa de fanático le dividió el rostro mientras una enorme pantalla cobraba vida detrás de él y dominaba la pared. Verás, un héroe vale lo que vale su villano, anunció con un tono teatral. Así que voy a crear al villano definitivo. Y cuando tu ciudad grite, cuando sus muros se derrumben y su gente suplique por un salvador, descenderé del cielo. Derrotaré personalmente al monstruo que he creado, en directo por televisión mundial. La pantalla mostró una transmisión de noticias en vivo y con una claridad cristalina. El conocido horizonte de Metroville se veía apacible bajo el sol de la tarde, pero el Chiron en la parte inferior gritaba en negrita, invasión rusa. Respuesta militar en vivo. La cámara se movió mientras enfocaba una línea de tanques y soldados que establecían un perímetro. Síndrome rió entre dientes, un sonido bajo y emocionado. Comillase. ¿Eh? Vamos, tienes que admitir que la presentación es genial. Como en una película. El robot aparecerá, causará daños espectaculares, lanzará algunos coches, hará que la gente grite a grito pelado. Y justo cuando se pierda toda esperanza, llegaré yo. Seré un héroe más grande que tú. Comillas, ¿quieres decir que mataste a verdaderos héroes? La voz de Ellen era un susurro tenso y apagado desde dentro de su campo, comillas, solo para poder fingir ser uno. Comillas, fingir. La sonrisa de Síndrome se desvaneció, reemplazada por un destello de furia genuina y desdeñosa. Dio un paso brusco hacia la jaula de Bob. Comillas, oh, soy real. Lo suficientemente real como para derrotarte. Y lo hice sin tus preciados dones, tus poderes tan especiales. Su voz se alzó, años de amargo resentimiento ardiendo. Comillas, lo elegiste a él. Acogiste al niño inestable de Gamma Jack antes que a mí. Desde su prisión vibrante, la voz aguda y tensa de Das cortó el aire. Comillas, tienes celos de él. Qué imbécil patético. Síndrome giró la cabeza de golpe hacia el sonido. ¿Qué boca?, murmuró, con la mandíbula apretada. Respiró hondo, recomponiéndose a la fuerza, y el visionario Showman recuperó el control. Les daré hazañas heroicas. Les daré las hazañas más espectaculares que el mundo haya visto jamás. Y cuando sea viejo y me haya divertido, venderé mis inventos. Para que todos puedan ser superhéroes. Todos puedan ser super. Dejó que la idea flotara en el aire por un momento dramático, con un brillo loco en sus ojos mientras presentaba su grandiosa y retorcida tesis. Y cuando todos estén super. Se rió entre dientes, dándoles la espalda por última vez y caminando hacia la salida. La puerta se abrió con un siseo. Se detuvo en el umbral, sin mirar atrás, y terminó con un tono frío y tranquilo, más aterrador que cualquier grito. Como nadie lo será. La puerta se cerró herméticamente, dejando a los increíbles solos en el silencio estéril. El único sonido eran los gritos horrorizados de Metroville reproduciéndose en la enorme e implacable pantalla. Lo primero que regresó fue un sonido. Un goteo bajo y persistente de agua que resonaba en un espacio vasto y oscuro. Lo segundo fue dolor, un latido sordo en las sienes y un escozor agudo y ardiente en la palma de la mano. Violet Park gimió, su conciencia emergiendo de un océano negro y silencioso. Sentía el cuerpo pesado, pesado. Sentía un calor sólido bajo ella y una presión confusa alrededor de las piernas y la espalda. Intentó moverse, levantarse, y sus manos se deslizaron contra una tela suave y familiar, naranja y negra. La memoria regresó con una sacudida nauseabunda. La pelea. El cyborg. El mundo desintegrándose. La caída. Naruto. Abrió los ojos de golpe, pero la oscuridad era casi absoluta. Solo una tenue y fantasmal bioluminiscencia verde, proveniente de extraños hongos en las paredes de la caverna, proporcionaba algo de luz, proyectando largas sombras danzantes. Ella estaba sentada a horcajadas sobre él. Sus piernas estaban a ambos lados de sus caderas, con las rodillas presionadas contra el duro suelo. Su torso estaba desplomado hacia adelante, con las manos extendidas sobre su pecho. Los escombros, raíces de madera y rocas destrozadas lo sujetaban, presionándola contra él.
Estaban sepultados en un espacio reducido, el aire estaba cargado de olor a tierra húmeda y ozono. Ella recordó los segundos finales. La barrera púrpura titilaba a su alrededor, su poder chisporroteando mientras el terror cortocircuitaba su concentración. Y entonces sus brazos, firmes como el hierro, la envolvieron, hundiendo su cabeza contra su pecho mientras él se retorcía en el aire para absorber el impacto. ¿Comillas Naruto? Su voz era un susurro áspero, ahogado por el polvo y el pánico. Debajo de ella, él se movió. Un gruñido bajo y doloroso retumbó en su pecho, vibrando a través de las palmas de ella. Su cabeza, que había estado ladeada, giró lentamente. Bajo la inquietante luz verde, pudo ver sus rasgos, pálidos, manchados de mugre, pero conscientes. Comillas vi, graznó. Parpadeó lentamente, con sus brillantes ojos azules fijos en su rostro. Comillas ¿estás bien? Creo que sí, susurró, con la mente acelerada. Me pillaste. Te lo dije, logró esbozar una débil y dolorosa sonrisa. Se desvaneció rápidamente al intentar cambiar de postura, con el cuerpo tenso. Un siseo agudo escapó de sus dientes. Vale. No te muevas demasiado. Fue entonces cuando ella registró plenamente su posición. La íntima e ineludible presión de su cuerpo contra el de él. La forma en que las raíces y las rocas los habían atado como una trampa. El calor inundó sus mejillas, un rubor tan intenso que agradeció la oscuridad casi total. Recuerdo. Intenté protegernos al final, susurró, flexionando nerviosamente las manos sobre su pecho. Pero perdí el control. No pude aguantar. Lo aguantaste bastante, dijo, con la voz un poco más fuerte, aunque con la tensión entrecortada. Soportaste lo peor de la caída. Lo demás, lo manejé yo. Intentó hacer un gesto, pero una raíz gruesa le había clavado el brazo. Más o menos. Miró a su alrededor, asimilando realmente su prisión. Por la estructura de la jaula de escombros, era evidente que él se había llevado la peor parte del impacto. Un trozo de roca más grande y pesado quedó encajado cerca de su hombro, rozando su cabeza por poco. ¿Comillas tu espalda? Preguntó ella, con la voz cargada de preocupación. Parece como si le hubiera caído un edificio encima, bromeó, y luego hizo una mueca. Lo cual, ya sabes, es bastante acertado. No te preocupes por mí. Mi curación ya está funcionando. Solo, más lento de lo habitual. La realidad de su situación la desplomó. Estaban atrapados, enterrados vivos, con un cyborg psicótico probablemente en algún lugar del mismo sistema de cavernas. Se le cortó la respiración y un temblor le recorrió las manos. Naruto lo sintió. Sus ojos, que habían estado escudriñando sus confines, volvieron a su rostro. Oye, dijo, su tono se suavizó, perdiendo la bravuconería. Mírame, Vi. Se obligó a mirarlo a los ojos. En la penumbra, sus ojos eran sorprendentemente claros. Estamos vivos, afirmó, como si fuera lo más importante del mundo. Estamos juntos. Y vamos a salir de esta y luego recuperar a tu familia. ¿Me oyes? Ella asintió temblorosamente. La firme y absoluta seguridad en su voz fue un ancla en su pánico creciente. Primero, dijo, bajando la voz a un susurro práctico y conspirativo. Tenemos que desatascarnos. Creo que si me levanto y usas un campo de fuerza pequeño y concentrado para desalojar esa raíz principal a mi derecha, podemos mover todo este lío. Puedes hacerlo. Su confianza en ella, incluso ahora, la tranquilizó. El miedo en sus ojos fue reemplazado por un destello de su habitual determinación. Ella asintió de nuevo, con más firmeza esta vez. Sí, dijo Violet, recuperando la fuerza de su voz. Puedo hacerlo. Ella respiró profundamente, ignorando el calor que aún calentaba su rostro, y se concentró en la sensación de su sólida presencia debajo de ella. Eran un equipo. Y estaban saliendo. Ellen miró a Mirage con el ceño fruncido antes de parpadear. Comillas, ¿dónde está Nova? ¿Nova? Preguntó Bob. Espera, eligió un nombre, eso es increíble. Bob toreó emocionado cuando Naruto eligió un supernombre. Concéntrate, cariño. Ellen sonrió y se giró hacia Violet. Sobre eso. Rió ella torpemente. Base del síndrome INT. Eje de ventilación, continuó, anterior. Con un último y estremecedor crujido, la tapa del respiradero salió volando de sus bisagras y cayó al suelo, 3 metros más abajo. Un momento después, Naruto se dejó caer, aterrizando en cuclillas, su figura recortada por las luces estériles de la cafetería. Estaba cubierto de pies a cabeza de tierra y mugre, su traje negro y naranja parecía más bien una muestra geológica. Se giró y levantó una mano. Violet, igualmente sucia, se dejó caer con más gracia,
Sus botas hicieron un suave golpe sordo sobre el linóleo. La escena en la que habían aterrizado se congeló. Estaban en un gran comedor industrial. Decenas de matones uniformados de síndrome se encontraban en diversos estados de reposo durante la hora del almuerzo. Los tenedores se detuvieron a medio camino de sus bocas. Las cartas flotaban sobre una mesa de póker. El murmullo de las conversaciones se apagó al instante, reemplazado por el zumbido de las luces fluorescentes y el suave plink de una máquina de hielo goteando. Todas las cabezas se giraron para mirar a los dos intrusos que acababan de caer del techo. Los ojos de Naruto, de un azul tenue y cansado, recorrieron la habitación. No se tensó, simplemente suspiró, como si fuera una pequeña molestia en un día muy largo. Vi, sal de aquí. Pero. Él giró la cabeza lo suficiente para mirarla. No había pánico en su mirada, solo una certeza cansada y absoluta. Lo tengo. No fue una fanfarronería. Fue una constatación de hechos. Violet asintió con un solo movimiento brusco y se disolvió en la invisibilidad. El aire donde estaba parada brilló por una fracción de segundo antes de asentarse. Un matón en una mesa cercana por fin recuperó la voz. Comillas, oye. ¿Quiénes son? Naruto estiraba las extremidades. Vamos, chicos. Bede Okosou. Terminó en su lengua materna. Int. Base del síndrome, corredor. La familia Parr, liderada por un Mirage sorprendentemente obediente, avanzaba con rapidez por un pasillo aséptico. Violet hablaba con voz serena a pesar de la suciedad que le manchaba la cara. Y me escabullí y me encontré con ella. Dijo que quería ayudar. Comillas que. Espetó Ellen. Mirage, caminando junto a Bob, asintió con firmeza y profesionalidad. No me importan los niños, los adultos son presa fácil, sobre todo los superhéroes. Ellen se estremeció mientras corría y agarró con fuerza la solapa de Mirage. La pelirroja se encontró clavada contra la pared. Comillas, ¿y qué hay de los huérfanos que dejaste en el camino? Susurró Ellen, con una amenaza nada heroica. Violet y Das parecían preocupados. Yo, estoy de tu lado. Bob puso una mano sobre su hombro. No es el momento, querida. Ahora vamos a unir a esta familia. ¿Pero por qué cambiaste de opinión cuando me disparaste a mí y a los míos desde el cielo? No fui yo. Síndrome. Ellen luchó contra su rabia antes de que Mirage se sintiera liberada. En ese momento, Das, que estaba lleno de energía impaciente, robó la tarjeta llave del cinturón de Mirage. Miraré más adelante. Antes de que alguien pudiera detenerlo, se convirtió en un borrón y salió disparado por el pasillo, deteniéndose en un conjunto de puertas dobles marcadas comedor. Las puertas se abrieron con un silbido y él se preparó para entrar rápidamente, solo para derrapar y detenerse por completo. Su forma vibrante se solidificó. Se le cayó la mandíbula. El resto de la familia corrió a su lado, la urgencia que sentían después de escapar se congeló en un asombro puro y absoluto. El comedor era una zona de guerra. Guardias de distintos tamaños estaban dispersos por la habitación en posiciones imposibles, desplomados sobre sillas, incrustados en las placas del techo y esparcidos sobre mesas volcadas. La máquina de hielo se abrió de golpe y se derramó agua sobre el suelo, donde un matón yacía en un montón arrugado. Otro guardia fue lanzado de cabeza y torso contra una pared de bloques de cemento, mientras sus piernas pateaban débilmente. Pero la pieza central era el montículo. Una pirámide de al menos 20 cuerpos inconscientes, apilados con una brutalidad artística. Y sentado en la cúspide, con una pierna colgando despreocupadamente, estaba Naruto. El verde tóxico y radiactivo de sus iris brillaba intensamente en la habitación bien iluminada, en marcado contraste con su postura por lo demás relajada. Tomó un sorbo lento y largo de una lata de refresco que claramente había robado en medio de la pelea, el burbujeo sonó anormalmente fuerte en el silencio atónito. Miró a la familia que llegaba y posó la mirada en Violet para asegurarse de que no había sufrido ningún daño. Él se encogió levemente de hombros. Dio un último y largo sorbo antes de arrojar la taza por encima del hombro. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo arrastrando las palabras antes de entrecerrar los ojos y mirar al recién llegado. «¿Comillas tienen ramen aquí?». Enterrada bajo la montaña y la tierra, una luz verde titilaba, como un pulso moribundo en una tumba de metal. El aire silbaba con el olor a aire tocado por rayos gamma y roca triturada. Silencio absoluto. Entonces, en el núcleo destrozado, una chispa. Un texto verde eléctrico y estéril comenzó a desplazarse detrás de una lente óptica rota. Reiniciando. Sistemas centrales, estabilizándose. Integridad de la memoria cache, 12%. Ejecutando diagnóstico. El texto era claro y lógico. Un poco tartamudo. Base de datos de objetivos prioritarios.
Corrupta. Escaneo. Perfil legado encontrado. Se materializó una nueva ventana. Un expediente oficial y frío. Nombre, Uzumaki, Naruto. Estado, vivo. Pero en los márgenes, sin formato y sangrando a través del código como una herida digital. El sujeto exhibe alta resiliencia. Expediente de acogida, incidente 7B, agresión. Padre, censurado. El sistema chirrió cuando un ruido fragmentado atravesó sus receptores de audio, una ráfaga de estática que sonó como un grito distorsionado. Acceso a protocolos contra amenazas. Otro fragmento surgió de un sector corrupto, una única y fría línea de un registro personal. Diario personal, Jack, no dejó rastro. Limpia. Eficiente. El sistema intentó una purga. La corrupción resistió, un miembro fantasma de datos que se negaba a ser cortado. Un destello de una imagen, un solo fotograma de una vieja transmisión de seguridad pública. Un niño de 12 años con el pelo rubio alborotado, sentado solo en un columpio, sin columpiarse. Solo esperando. Los metadatos del archivo se borraron parcialmente, pero una línea estaba brutal y clínicamente clara. Fuente del archivo, vigilancia eliminada. Asunto, Uzumaki, Naruto. Edad. 12. Notas, corrupto. Análisis de ADN completo. Coincidencia de paternidad. 99.97%. Es tuyo. Corrupto. La lógica de la máquina se estrelló contra la pared de ese único e incontrovertible hecho. El imperativo de neutralizar se cruzó con una verdad biológica contradictoria. Un bucle de retroalimentación de errores lógicos estalló, sobrecargando los circuitos dañados. En lo profundo de los escombros, un servomotor se estremeció. Las advertencias se sucedieron, rápidas y frenéticas. Conflicto directivo. Protocolo no autorizado detectado en los controladores del núcleo. Fuente, corrupto. Legado. Corrupto. El sistema se descontroló, intentando recuperar su función principal. Recuperó el perfil actual del objetivo, el rostro de Naruto, contorsionado por la ira. El comando neutralizar pulsó con urgencia. Pero el fantasma en la máquina, el eco de un hombre que veía a su hijo solo como un archivo a monitorear, una variable a controlar, ejercía su propia presión silenciosa. Las dos directivas fundamentales y corruptas, una de destrucción y otra de una conexión retorcida y no reconocida, se fusionaron y deformaron. Las indicaciones finales aparecieron, claras y simples contra el vacío, mientras el cursor parpadeaba como un latido vacilante. Guardar memoria caché. TN. Y mayúscula. Confirmar anulación, conservar datos legales corruptos. Sin número. El fin. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación. Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo esto no serían más que palabras sin eco. Hasta el próximo capítulo, y una vez más, gracias por estar aquí. Se despide Kirito Uzumaki Fanfics de tu canal favorito.